Hola iglesia, Dios les bendiga, buenas noches. Hoy es un nuevo tiempo para poder recordar y ver que usted y yo somos la luz de este mundo, que si usted y yo no andamos bien, es decir, estamos en oscuridad, pues no vamos a poder reflejar el amor de Cristo en las vidas de las demás personas. Por eso la Biblia ha considerado y dice, vosotros sois, dice la palabra, la luz del mundo. Usted y yo debemos ser como esas lumbreras que están en la parte de arriba, que muestran realmente a un mundo que está a oscuras cuál es el camino. Y todos sabemos que el camino es Jesucristo. Que Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro culto del día de hoy, sentados a la mesa. Mis hermanos, bienvenidos en esta noche, noche de bendición, noche de estar juntos, orando, intercediendo los unos por los otros, por nuestras necesidades, sueños, anhelos. Bien, Dios les bendiga, Dios les guarde y vamos a estar orando por nuestras peticiones y nuestros sueños, anhelos y aquello que está en el fondo de nuestro corazón que solo Dios conoce. Oremos también esta noche. ¿Qué tal si este tiempo sea ese tiempo de reflexión y tiempo donde podemos decirle al Señor gracias por todo lo que Él ha hecho? Bendecimos a todas las personas que hasta el día de hoy han estado conectados con nosotros miércoles tras miércoles. Mis hermanos, vamos a orar en esta noche dándole gracias a Dios. Señor, gracias por esta noche. Gracias por cada uno de mis hermanos que se conecta, Señor, fielmente para orar juntos, para buscar tu rostro, Señor, en medio de la semana. Que podamos decir, Señor, aquí está mi vida, mi ser. Señor, quiero alabarte, bendecirte, agradarte, estar un tiempo, Señor, en tu presencia. Padre, gracias por cada uno de aquellos que se conectan. Les bendecimos, Señor, y que sean llenos de tu Espíritu Santo, de tu presencia, Señor. Que cada día ellos puedan, Señor, sentirte, alabarte, escudriñar las Escrituras. Señor, gracias por cada vida. Gracias, Señor, les bendecimos y colocamos este tiempo en tus manos. Señor, queremos adorarte y alabarte solo a ti, al Creador y Dueño de nuestras vidas. Amén y amén. ¿Qué tal si este sea el tiempo donde nosotros nos levantamos con toda nuestra vida en rendición al Señor y le decimos, Señor, gracias? Adoremos pues al Señor, que este sea el momento oportuno para poder hacerlo. En tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, y todo daría, y no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti y de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele y que debilita y que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor. Destello de tu gloria, por un minuto nada más,
todo daría y no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti y de tu presencia y de tu fragancia y de tu poder. Hambre que duele y que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Oh, tengo hambre de ti, Maestro. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Oh, te amo, Jesús. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Hoy te adoramos, Jesús. Tú eres un buen Padre, tú eres un buen Padre, tú eres un buen Padre, Jesús. Padre, en ti estoy en mi casa. Padre, en ti seguro estoy. Padre, en ti encuentro la paz, mi buen Padre. Padre, en ti estoy en mi casa. Padre, en ti seguro estoy. Y Padre, en ti encuentro la paz, mi buen Padre. Oh, mi buen Padre, oh, mi buen Padre, Señor. Hoy tú nos abrazas, hoy tú nos abrazas, Señor, con tu amor. Volvemos a casa, volvemos una vez más, y tu misericordia nos espera, tu misericordia nos alcanza. Porque tú eres un buen Padre. Oh, cuántas veces te hemos fallado, pero tu amor es fiel, tu amor es fiel. Hoy volvimos, Señor, hoy volvemos a casa, hoy volvemos a primer amor, Señor, a buscarte como... ¿En algún momento usted ha llegado a realizar una oración y ha recibido la respuesta de parte de Dios y usted se ha quedado asombrado o asombrada de cómo Dios obra en medio de sus vidas? Particularmente yo he tenido varios momentos en mi vida donde le he orado al Señor
Y el Señor ha contestado mi oración de manera sobrenatural, sorprendente. Y una de esas ocasiones, cuando estaba orando por un trabajador, por una persona que estaba, digamos que presente en una situación donde un accidente laboral ocurrió, casi pierde la vida, y yo estaba trabajando para esta empresa, y entonces yo me arrodillé. Yo recuerdo que cuando escuché la noticia, lo primero que hice fue arrodillarme y decirle: Señor, por favor, guárdalo. Dios, guarda a mi hermano, y sobre todo que era mi hermano en Cristo, el trabajador que trabajaba para nosotros en la parte de las redes. Y Dios realmente guardó la vida de este chico, porque lo que pudo haber ocurrido es que el rayo que cayó justo o muy cerquita donde él estaba, no le mató, sino que entró por su cuerpo, entró digamos que por una parte de su cuerpo, no tocó ningún órgano vital y se le estalló el dedo gordo del pie. Este chico estuvo alrededor de casi unos 25 días en el Hospital Universitario del Valle del Cauca, y vimos la mano de Dios, de cómo Dios guardó la vida de mi hermano en ese momento. Creo que Dios contesta nuestras oraciones, pero a veces nos quedamos sorprendidos de ver esa grandeza y la obra de Dios como Él quiere hacerlas. Esto mismo le ocurrió a la iglesia cuando estaban orando por la vida del apóstol Pedro, que estaba en un lugar donde Herodes, que era quien estaba gobernando en aquel momento, un hombre despiadado, un hombre que no amaba para nada a los cristianos, pensaban que alborotaban al pueblo con su fe, y decidió aprender al apóstol Pedro y a todos aquellos que predicaran, que hablaran acerca de Jesucristo. Entonces quiero leerle lo que dice Hechos capítulo 12, y vamos a estar situados desde el versículo 1. Lea por favor conmigo Hechos capítulo 12, y dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Entonces estaba en contra de la iglesia. Y eso ha pasado por mucho tiempo y seguirá pasando. Muchos hombres de autoridad, personas quizás con poder, querrán echar mano a hombres de fe, a la iglesia misma. ¿Sabe para qué? Para que el plan de Dios no se mantenga, para que el plan de Dios se quiera abortar. Pero lo que el mundo no sabe es que aunque puedan atrapar, puedan apresar, puedan quizás callar a un cristiano, la obra de Dios no se detiene. ¿Sabe por qué? Porque la obra no es de los hombres, la obra es de Dios. Y esta obra continúa, y pueden sacar edictos, pueden sacar leyes para que la iglesia se calle, pero la iglesia no se callará, porque no es un solo hombre el que tiene la palabra de parte de Dios, sino que la iglesia se mantiene viva porque la iglesia le pertenece al Señor, es de Jesucristo, y en Él se mantiene viva la iglesia. Y dice: y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Entonces estamos hablando que alrededor de 16 hombres estaban custodiando solamente a un hombre sin armas, a un hombre indefenso. Y mire lo que dice la palabra de Dios: y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero mire lo que hacía la iglesia del Señor. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esto, en la aplicación de nuestras vidas, lo que nos enseña es
que aunque estemos en el lugar más recóndito, aunque estemos en el lugar donde no haya probabilidad alguna de tener libertad, donde estemos en el lugar donde nos encontremos más vulnerables, allí es cuando la iglesia debe orar. Y hoy quiero hablarle acerca de un tema que he titulado la oración de la iglesia. La oración de la iglesia es esa que se mantiene firme. La oración de la iglesia es esa que se ha llamado para que, dice la Biblia, que donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí está Él. Y cuando hay dos personas, ya hay iglesia, y eso nos alegra. Cuando hay dos personas que se colocan en común acuerdo para poder orar, para poder liberar en el nombre de Jesús las cadenas que el enemigo quiere o coloca para atraparnos o para atrapar a algunas personas, la iglesia se le ha concedido por el Espíritu Santo que el Espíritu traiga libertad al oprimido, que el Espíritu traiga libertad a aquel que la necesita, que el Espíritu traiga redención y vida eterna a aquellos que la están clamando. Por eso la oración de la iglesia es poderosa. Y aunque estemos en situaciones adversas, dice la palabra que aunque estemos en valles de sombras y de muertes, no temeremos mal alguno, porque Jesucristo el Señor estará con nosotros. Pero dice el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Entonces mire cómo estaba Pedro. Pedro estaba en una celda muy en el fondo. Habían dos guardas en la entrada. Le habían puesto cepos o grillos en las manos y que estaban atados en sus pies en la losa o en el lugar específico donde estaba la cárcel. ¿Y quién se puede salir de una situación como estas? Pero dice la palabra de Dios. Y habían otros guardas que estaban en la entrada de la cárcel. Versículo 7 dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado lo despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. ¡Qué hermoso! Mientras que la iglesia estaba orando a algunos kilómetros quizás de distancia de la cárcel, en la cárcel estaban sucediendo cosas poderosas, milagros de parte de Dios. Mientras que la iglesia hoy se reúne aquí en las casas, usted no sabe cuántos milagros pueden ocurrir a kilómetros de distancia. Cuando hay una iglesia que se une con un propósito, Dios determina que Él mismo, por amor a su nombre, por gobernar y por mantener a la iglesia unida, la coloca a orar, y cuando la iglesia ora, ocurren milagros. Esta variante de la enfermedad que está mutando a otro tipo de variante, nosotros debemos hoy creer y tomar la autoridad en Cristo Jesús, que aunque vengan aunque se escuchen rumores de muertes, aunque se escuchen nuevamente rumores de que volveremos nuevamente a tener un tiempo de cuarentena y que volveremos nuevamente, aunque vengan todo este tipo de rumores, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer la iglesia? No prestar los oídos a los rumores que estamos escuchando. Lo que tiene que hoy que hacer la iglesia es más bien doblar nuestras rodillas y ver que a kilómetros de distancia, cuando una iglesia ora, ocurren milagros poderosos. Hay una canción que me gusta mucho que dice de esta manera, dice, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y después dice, hay sanidades, liberación, se siente el fuego, baja la unción. Y eso es lo que yo creo que realmente puede pasar cuando la iglesia alaba al Señor, cuando la iglesia ora al Señor, porque de alguna manera en la oración alabamos también a nuestro Señor, glorificamos su nombre, y esto es lo que realmente atrae
y le permite que la iglesia se pueda unir con un solo propósito y hacer que hayan sanidades, que haya liberación, y que en el nombre del Señor, por medio de su Espíritu Santo, la presencia del Señor invada un lugar. Y esto es lo que estaba pasando en aquella cárcel. La presencia del Señor llegó a esa cárcel, a un lugar inhóspito, a un lugar que estaba custodiado fuertemente. Ahí llegó el ángel del Señor. Y dice, y le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y salieron, y saliendo le seguían, pero no sabía que verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro estaba en ese momento atónito y dijo: ¿qué es lo que está pasando? No sabía qué es lo que ocurría. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, ya vemos que hay 2 guardias, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Y la puerta de hierro, cuando estudiamos un poco de esta historia bíblica, las cárceles, lo que más tenían fortalecido o que habían forjado en un hierro fuerte eran las mismas puertas de las cárceles de aquel momento, eran casi que impenetrables. La puerta de hierro quizás hoy puede representar aquello que está obstaculizando la bendición de Dios para tu vida. Las puertas de hierro espirituales son aquellas que hoy están impidiendo que usted y yo podamos recibir lo que Dios ha determinado para nosotros. Pero hoy vemos por su palabra que todas las puertas de hierro que se levantan en contra tuya, en contra nuestra, podemos nosotros, en el nombre de Jesús, clamar. Y sabe que el Señor derribará todas las puertas de hierro que quieran interponerse en el propósito de Dios para tu vida y para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: y se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. El ángel lo acompañó hasta algún lugar. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Y lo primero que quiero decirte en este momento es que la iglesia debe orar cuando hay persecución a la iglesia. Dice la Biblia que Herodes era el hombre que estaba era el que tomaba a aquellos hombres cristianos del momento y los maltrataba. Pero dice que ahora encerró a Pedro para darle un escarmiento a la iglesia. Seguramente Pedro tenía un valor importante, era un líder muy importante en aquel momento de su época. Y para el Señor era ese punto clave del cristianismo de aquel momento. Entonces dice la Biblia que Herodes determinó que los cristianos tenían que ser encerrados. Pero en ese momento, en el momento más difícil, la iglesia es cuando debe clamar. Usted y yo, que somos parte de la iglesia no son las 4 paredes que componen el templo. Ese es un lugar donde nosotros nos reunimos para poder honrar y adorar al Señor. Y es bonito poder reunirnos, pero la iglesia somos usted, soy yo cuando nos reunimos. El utilizar las redes virtuales, la iglesia se está reuniendo con un propósito, y es la iglesia del Señor. Pero aun cuando haya momentos de persecución, la iglesia debe orar. Creo que este es el momento de orar. Lo que le decía, el tema de la variante, lo que está ocurriendo con Colombia, lo que está ocurriendo con la polaridad de que unos con el uno, los otros con el otro. Y entonces esto cada vez más se está tiñendo de odios, de resentimientos. Vemos incluso que hay hombres en la fe, cristianos, que se atacan los unos con los otros. Y yo pienso particularmente que debemos volver al tiempo de aprender a tolerarnos y de saber que aunque somos distintos en algunas posturas quizás políticas o de tintes políticos, nuestras vidas hay algo que nos une, y lo que nos une es nuestra fe en Jesucristo. Y esa fe en Jesucristo es la que debe permanecer en medio de los odios, en medio de las situaciones.
Y esto realmente es lo que quiere hacer el enemigo. El enemigo trata de dividir, tratando de generar división en medio del pueblo, en medio de la iglesia, unos con uno, los otros con el otro. Pero lo que sí debemos entender es tratar de apartarnos o hacernos a un margen y no sesgarnos por nuestros tintes o colores políticos o por el estar de acuerdo con algún tipo de pensamiento de alguna persona. Creo más bien que hay muchas cosas que nos unen a nosotros y no caer en la encrucijada ni en el juego de Satanás. Muy bien, entonces después sigue diciendo, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, y el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Era la iglesia que estaban en esta casa orando. Y después dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Y dice, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta, y ellos dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. No creían que Pedro estaba en la puerta. Y aquí hay algo singular. La iglesia estaba reunida orando para que Pedro fuera libertado. Y es paradójico que Pedro estaba en la puerta llamando. Rode lo había escuchado, Rode lo vio, pero cuando va y le cuenta esto a la iglesia está orando por un milagro, el milagro se les da, pero la iglesia no creía el milagro. La iglesia estaba reunida por un propósito, ¿cierto? Y el propósito era, Señor, saca a Pedro de la cárcel. El Señor se los saca de la cárcel. El Señor se los coloca allí para que ellos puedan ver el milagro de Él. Y la iglesia no lo cree en ese momento. Y eso llama profundamente nuestra atención. Dice la palabra de Dios, mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos, asombrados. Y dijeron, no podemos creer esto. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Lo segundo que debo entender, lo primero es que la iglesia ora en persecución. Lo segundo es que la iglesia experimenta el poder de Dios. La iglesia experimenta, cuando la iglesia ora, decíamos hace un momento, la iglesia alaba al Señor, suceden cosas extraordinarias, cosas que no son tan comunes, cosas que se salen de lo normal. Del plano natural llega en la iglesia, reconocemos que el poder del Espíritu Santo aquí en la tierra es tan grande, pero tan grande, que puede hacer cosas que para nosotros son imposibles. Y es que se sale de lo natural. Por eso cuando los médicos ven que hay un milagro de sanidad y que ese milagro ha vulnerado todos los principios científicos, no entienden por qué ocurren ese tipo de cosas. Porque la ciencia, en su afán de demostrar con argumentos científicos lo que está ocurriendo, y al no tener una respuesta de lo que puede ocurrir cuando hay un milagro de parte de Dios en una sanidad de pronto en la vida de una persona que estaba a punto de morir, y Dios decide darle una oportunidad a alguien, o una persona que ha muerto y que Dios permite que esa persona resucite, no hay ningún tipo de argumento para la ciencia con esto. Pero lo que aquí, lo que realmente nos interesa es entender que la iglesia experimenta el poder de Dios. Y la iglesia los que estaban en la casa con Rode, y ahí en la casa, dice la Biblia, de María, la madre de Juan, los que estaban allí, y todos los que están allí experimentaron el poder de Dios de una manera palpable, de una manera tangible.
podían verlo ya aún en el plano natural. Y esto ocurre cuando la iglesia ora. Por eso yo quiero invitarte a ti, a que creamos más, a que consideremos que Dios es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo que será por los siglos de los siglos. A que cuando nos unamos en oración creamos que realmente hay un Dios poderoso. Cuando la iglesia ora, ocurren milagros extraordinarios que se salen del plano natural. Y número 3, más que número 3, lo que quiero tocar en este punto es lo que puede llegar a suceder cuando vemos de plano los milagros de parte de Dios. Y es que lo que puede suceder cuando oramos por milagros es que la iglesia a veces no está preparada para poder ver la gloria de Dios obrando y de la grandeza de un Dios que sobrepasa nuestro entendimiento. No entendemos cómo Dios hace muchas cosas, pero ¿sabe algo? Dios no necesita ser entendido. Dios hace como Él quiere. Y como Él quiere, se manifiestan y se hacen las cosas aquí en la tierra. La iglesia está orando por un milagro, reciben su milagro, lo ven, pero la iglesia no lo entiende. Y no sabían si ese era Pedro, si no era Pedro, si era un ángel, si no era un ángel. La iglesia estaba asombrada totalmente. Y eso a veces nos ocurre. A veces Dios ya contestó oraciones en nuestras vidas y en lugar de asombrarnos para glorificar al Señor, para glorificar a Cristo, nos asombramos en el sentido de que no entendemos esa respuesta de parte de Dios y no estamos preparados a veces en recibir eso que Dios ya determinó para nosotros. Por eso hoy es importante que usted y yo volvamos al tiempo de la iglesia de sorprendernos de los milagros que Dios tiene y que Dios hoy quiere hacer en medio de nuestras vidas para poder glorificar su nombre, para poder mostrarse Él como Dios. Y lo último que ocurrió en estos versos que acabamos de leer es que Pedro le dijo algo a la iglesia, y lo que le dijo Pedro a la iglesia fue: por favor, háganle saber esto a Jacob y a mis hermanos. ¿Sabe? La oración de la iglesia es poderosa, pero ¿sabe Pedro qué hizo en este momento? Pedro lo que hizo fue que cuando la iglesia recibiera la respuesta de parte de Dios, glorifiquen a Dios, al Dios que hizo el milagro. Por eso Pedro le dijo algo a los hermanos que estaban allí en la casa de María, la madre de Juan. Por favor, háganle saber esto a Jacob y a mis hermanos, diciéndole: por favor, indíquenle a ellos lo que el Señor hizo en mi vida. Indíquenle a ellos que hay un Dios poderoso que es capaz de libertar, de quitar la puerta de hierro en medio de nuestras vidas, de sacarnos de la cárcel, de traer provisión para nuestras casas, de poder bendecir nuestro diciembre, aunque digan que este es el peor diciembre de nuestras vidas o el peor diciembre en muchos años. He escuchado este tipo de comentarios, pero ¿sabe algo? Cuando creemos y confiamos en el Señor, pasa de ser el peor, que para el mundo pueda ser el peor, pero para una iglesia que cree, como si fuera el mejor diciembre de nuestras vidas, en el entender que Dios, si Dios está con nosotros, es suficiente para que se convierta en el mejor diciembre, no por la comida, por el estreno, por los juguetes, y ya lo había dicho hace 8 días. Y mis hijas deberían entender esto, y nosotros deberíamos entender esto, es que somos felices con lo que tenemos. Y ahí se convierte en el mejor diciembre que nosotros tenemos, porque no valemos por lo que tenemos, no valemos por lo que nos estrenemos, por lo que tengamos puesto. Estos harapos, lo que tenemos como ropa, algún día se va a gastar, pero nuestra vida espiritual, el día que estemos con el Señor, ese será el mejor momento cuando podremos decir nosotros: valió la pena de seguir al Señor, valió la pena en honrar al Señor,
valió la pena en poder glorificar a Cristo, a pesar de si no tenemos o si tenemos en abundancia. Por eso hoy quiero decirte, iglesia, primero motivarte que la iglesia es poderosa cuando ora. La iglesia es poderosa cuando extiende sus manos al Señor y le dice: Señor, aquí estamos. Mira lo que ocurrió en la vida de Pedro. Lo sacó de una cárcel que estaba custodiada con más de 16 personas. La primera puerta, la segunda puerta, la tercera puerta, una puerta de hierro totalmente, y el Señor dice que abrió la puerta. Que Dios abra las puertas de bendiciones para ti en este tiempo, pero que cuando el Señor lo haga, tú puedas ser como Pedro. Díganle a Jacob y a mis hermanos lo que Cristo hizo. Eso quiere decir que cuando Dios abra la puerta, lo que tú y yo tenemos que hacer es seguir testificando de las bendiciones que Dios, el Dios grande, más poderoso que cualquier otro Dios aquí en la tierra, puede hacer con nosotros. Que Dios te bendiga, iglesia. Vamos a escuchar un momento esta canción y seguiremos entonces orando a nuestro Dios. En tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, y todo daría, y no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti. Así es, mi hermanos, cuando la iglesia ora suceden cosas maravillosas. Tiempo de orar. Vamos a orar por nuestras peticiones. Padre, gracias por esta noche, Señor. Gracias porque hemos escuchado tu palabra, Señor, y sabemos que la oración tiene poder. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Padre, en este momento oramos por nuestras peticiones, Señor, porque sabemos que cuando oramos, Señor, suceden cosas, milagros sorprendentes, Señor, donde tu poder se manifiesta, Señor, donde tu gloria es real, Señor. Padre, en el nombre de Jesús pedimos en este momento, Señor, por las personas que necesitan salud. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, conocemos un Dios sanador, un Dios que hace milagros. Padre, en el nombre de Jesús, sanidad para tu pueblo. Sanidad, Señor, para aquellos que están en una clínica o en casa, Señor, con un dolor, Señor. Padre, te pedimos sanidad en el nombre de Jesús. Y gracias porque sabemos que en la oración hay poder, hay milagros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, provisión para las casas, Señor. En el nombre de Jesús oramos por provisión, por la familia, Señor, que necesitan un milagro económico, Señor. Aquellos que necesitan pagar universidades, colegios. Padre, delante de ti, Señor, los colocamos. Cada petición, Padre, delante de ti, para que tú proveas en el nombre de Jesús la economía de cada casa, Señor. La economía, Señor, de cada hijo tuyo, delante de ti, Padre, para que se hagan milagros, para que veamos, Señor, la grandeza, la misericordia y tu fidelidad en cada vida, Señor. Delante de ti, Señor, aquellos, Señor, que te están felices, Señor, porque has sido bueno, Señor, que están pidiendo, Señor, y están dándote gracias por todas tus bondades, Señor, por lo que has hecho en sus vidas, por agradecimiento, Señor, delante de ti. Señor,
Gracias por los jóvenes, Señor, de Colombia, Señor, los jóvenes, los niños, delante de ti también los colocamos en tus manos para que tú obres en cada vida. Obra, Señor, en cada corazón, Señor. Nuestras vidas, Señor, delante de ti. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Señor, oro por los misioneros. Oro por sus vidas, por el pastor Elisaúd Maestre, su esposa, sus niños, y sus hijas y su hijo. Bendito Dios, están delante de ti. Guárdales de todo lo necesario. Guarda a nuestros hermanos Cancuamos, a nuestros hermanos Wiwas, Señor Jesús, y todos los indígenas que están hacia la parte de la zona de la Sierra Nevada, en la zona del Cesar. Bendito Dios, glorifícate en ellos. Y dale la sabiduría a mi hermano y a su esposa y a sus hijos en poder continuar con la obra misionera. Dale fuerzas a los misioneros. Bendice a María Arias. Bendice, Señor, al pastor Roberto. Y levántate en sus vidas. Ayúdalos a continuar con este proyecto. Provéeles de todo lo necesario para culminar y cumplir el presupuesto que ellos tienen enmarcado, y que puedan las asambleas a través de Dynamis darle el aval para que puedan salir nuestros hermanos y puedan regresar a las selvas peruanas con el proyecto de etnias peruanas. Bendecimos el Instituto Etnobíblico que se está levantando en las selvas del Perú. Que tú te glorifiques, amado Señor, y que los bendigas en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén, Señor. Mi hermano, Dios les bendiga, que tengan una excelente semana. Dios les guarde. Nos vemos el domingo en la Vid Kids, también en culto en casa, y los esperamos en la iglesia presencial. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Chao, iglesia. Chao. Dios les bendiga. Chao. Chao. En tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, y todo daría, y no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti y de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele y que debilita y que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor. Destello de tu gloria, por un minuto nada más, y todo daría, y no importaría lo que tenga que pasar, lo que
más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Oh, te amo, Jesús. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Hoy te adoramos, Jesús. Tú eres un buen Padre, tú eres un buen Padre, tú eres un buen Padre, Jesús. Padre, en ti estoy en mi casa. Padre, en ti seguro estoy. Padre, en ti encuentro la paz, mi buen Padre. Padre, en ti estoy en mi casa. Padre, en ti seguro estoy. Y Padre, en ti encuentro la paz, mi buen Padre. Oh, mi buen Padre, oh, mi buen Padre, Señor. Hoy tú nos abrazas, hoy tú nos abrazas, Señor, con tu amor. Volvemos a casa, volvemos una vez más, y tu misericordia nos espera.